Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes y que les fortalezca grandemente en este camino, que no se nos promete fácil, pero que al final del día, entre los sostenidos y los bemoles, entre las cosas positivas, buenas, muy buenas, también a veces hay tiempos difíciles de caminar, pero el Eterno está con nosotros. Amén. Bueno, estamos en Mateo 19:27 y dice así: tomando la palabra, Kefa dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y hemos venido a servirte y beber del polvo de tus pies. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua le respondió: en verdad os digo que en el ticón final, cuando todas las cosas sean hechas nuevas y el Malajut se siente en su trono, y el Mashiach se siente en su trono de gloria, vosotros que habéis sentado y estudiado Torah bajo mis pies y seguir mis enseñanzas, os sentaréis sobre 12 tronos como parte de los jueces de mi tribunal, impartiendo la justicia de la Torah a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casa, o hermano, o padre, o madre, o hijo, o tierra, por causa de mi nombre, recibirá en esta edad presente mucho más, y en el mundo venidero derecho a la resurrección en gloria. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Bueno, ciertamente hay una situación muy importante en nuestro caminar, en nuestro andar, y precisamente uno de los puntos que toca acá en nuestro Santo Maestro es el hecho de que en el caminar en el cual el Eterno nos ha llamado a través de Yeshua HaMashiach, hay muchas situaciones que en su determinado momento nosotros tenemos que dejar. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer a un lado, y muchas veces son familia, a veces son situaciones, a veces son circunstancias, pero sobre todo tiene que ver con cosas en nuestra vida, a veces materiales, a veces morales, circunstancias que tendremos que dejar o poner en su lugar, o ponernos en un segundo o tercer plano y no ya en el primer plano. Por eso se dice, y dice nuestro Santo Maestro, que todo aquel que verdaderamente vive esta realidad de conocer y de andar, que ha puesto y que pone su prioridad en el estudio de la Torah, que pone en su vida precisamente esta situación de vivir, haciendo a un lado todas aquellas circunstancias que en un determinado momento han sido prioridad en nuestra vida, entonces cosechará todas aquellas bendiciones que están prometidas. Ciertamente nuestro Maestro nos enseña algo muy importante, que es básico y que se enseña. Si no hay un vaciamiento, entonces no se puede recibir la bendición. En otras palabras, nosotros hemos sido llenos de muchas cosas, nos llenamos de afectos, nos llenamos de cosas que han tenido y toman prioridad en nuestra vida, materiales, pero que al final del día no son propiamente situaciones o cosas o afectos que tengan que tener prioridad. Incluso las cuestiones que tienen que ver con la familia, que nosotros muchas veces podemos tener a un lado y hacer a un lado fácilmente el trabajo, lo que sea, pero la familia no, o al contrario, a veces se tiene el trabajo o las posesiones primero antes que la familia, incluso teniendo en cuenta, no teniendo en cuenta al Eterno, quien es bendito. Entonces, ¿de qué nos está hablando nuestro Santo Maestro? Que todas las cosas tienen que tomar su lugar. En otras palabras, que si nosotros no vaciamos nuestro vaso, si nosotros no nos negamos, si nosotros no ponemos en la perspectiva correcta las cosas que tenemos que vivir, entonces de alguna manera no tendremos
y no obtendremos la gran bendición que el Eterno nos ha prometido por medio de Mashiach Yeshua. Y esto es una realidad al final del día, como dice nuestro santo maestro, en el caso de los talmidim, los shalachim, más cercanos, se les promete y se les prometió centrarse en el trono junto a Mashiach y gobernar precisamente a Israel. Y todo dice, y todos los que dejaron casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá en esta edad presente mucho más, y en el mundo venidero derecho a la resurrección en gloria. Entonces, hay una promesa para recibir esta bendición aquí y ahora, y mucho más en el mundo venidero. Como enseñan nuestros sabios, acá solamente recibimos la puntita del iceberg, pero en el mundo venidero será la totalidad de la bendición que el Eterno nos ha dado. Así es que cuando nosotros percibimos la bendición del Eterno por causa de este vaciamiento, por causa de que nosotros ponemos las cosas en su debida perspectiva, cuando nosotros estamos dispuestos a dejar cualquier cosa por poner al Eterno en el primer lugar, primeramente, y a su Mashiach, consecuentemente, entonces nosotros, al estudiar Torah, al abrevar de las palabras de nuestro Santo Maestro, nosotros nos asimos cada día más al hecho de que debemos vivir de una manera diferente. Y esto no es otra cosa más que una rectificación en nuestra vida. Todos, absolutamente todos, necesitamos hacer rectificaciones. Y en el caminar, en el andar que el Eterno nos ha puesto, nos permite mirar y ver que tenemos que dejar cosas que hemos estado poniendo en lugares que no corresponden. En este caso, como dice y como menciona acá nuestro Santo Maestro, situaciones muy importantes, como por ejemplo, dice, y todo aquel que dejó casas, hermanos, hermanas, padres, es decir, familiares, o hijos o tierras por causa de mi nombre, recibirá en esta edad presente mucho más. Mucho más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la recompensa. Pero, como dicen nuestros sabios, un verdadero jasídico, un verdadero piadoso, un verdadero hasid, verdaderamente va a caminar, va a vivir no por la recompensa, sino por temor y más aún por amor a su Señor. Y en este sentido, pues, cada uno de nosotros va quitando todos esos pesos, todos esos lastres en su vida a fin de dar y vivir de una manera adecuada, con una forma adecuada de vivir. Fíjate que muchas veces incluso ahí se tienen las cosas, como también la familia, pero en su debida perspectiva. En otras palabras, el Eterno, de alguna manera, quien es bendito, no nos hace renunciar a nuestras familias o a nuestros hijos, a nuestros padres, no, sino que los tenemos que poner en un lugar especial, pero no en el lugar que le corresponde, número uno, al Eterno, quien es bendito sobre todas las cosas, y desde luego al Mesías, a nuestro Santo Maestro. Entonces, por lo tanto, esto es algo que tiene que ver con una vida que verdaderamente pueda fructificar, que verdaderamente pueda tener y traer un sehut, un mérito para recibir bendiciones. Pero como decía y mencionaba yo, el impulso de nuestro corazón como Hasidim no debe ser la recompensa, sino la realidad es que nosotros debemos honrar a Hashem porque lo amamos. Y ese es el mensaje para hoy. Tenemos que hacer una rectificación en toda nuestra manera de vivir, evaluar qué estamos poniendo por encima de la voluntad del Eterno, de su kabod, de su reconocimiento, de su honor, y hacerlo a un lado y ponerlo en el lugar correspondiente. Hay muchas cosas que podemos nosotros poner, y esto
debe de hablar a nuestro corazón y hacer una rectificación extraordinaria en nuestra vida. Esto es ciertamente una cosa muy importante, y esto es un concepto del vaciamiento. Tenemos que vaciarnos, tenemos que hacer ese vaciamiento en nuestra vida para podernos llenar de el Eterno, quien es bendito. Por lo tanto, les animamos, mis amados hermanos, a que puedan fortalecerse grandemente y a poner en perspectiva su vida, a analizar qué cosas estamos poniendo sobre lo aleno, nuestro Dios, y a ponerlo en la perspectiva adecuada, en el lugar adecuado, a fin de recibir verdaderamente, no la recompensa, pero la satisfacción de estar viviendo verdaderamente la enseñanza y la instrucción, y sobre todo reconocer a nuestro Dios sobre todas las cosas. Que el Eterno, quien es bondadoso y misericordioso, te dé un magnífico día y que te haga reflexionar mucho en tu vida, porque este es un punto muy, muy importante que te tiene que llevar a hacer cambios sustanciales en tu vida. Recuerda que toda palabra tiene una razón y un propósito, y yo espero que esta palabra llegue a tu corazón y que hagas rectificación, porque es el propósito del Eterno. Que tengas un magnífico día y seas muy bendecido y muy fortalecido por nuestro Dios. Shalom, shalom.